Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En los últimos días, el aumento salarial de los congresistas generó una nueva polémica, pues ganarán más de 34 millones de pesos mensuales tras un incremento del 5.12%. Y la controversia es mayor porque ese aumento se dio cuando aún está por definirse el incremento del salario mínimo para el próximo año. Es por eso que hemos invitado a Iván Daniel Jaramillo, docente universitario y abogado especialista en Derecho Laboral. Profesor Iván Daniel, bienvenido a Sala de Prensa. Un saludo muy especial, Daniela, para ti y para todos los televidentes. Profesor, lo que explican congresistas y expertos es que el aumento de los congresistas está definido en la ley y que simplemente se está dando cumplimiento a las normas, pero ¿no debería hacerse algo desde el mismo Congreso que ha tumbado en varias ocasiones las iniciativas que buscan o congelar o disminuir estos sueldos? ¿Usted cómo ve las cosas? Yo pienso que se ha hecho bastante para intentar reducir el salario de los congresistas. No hay que olvidar, Daniela, que en el año 2013 el Consejo de Estado declaró nula la prima de salud y la prima de localización y vivienda, que ascendía para ese entonces a 8 millones de pesos del ingreso total de los congresistas. Bueno, al mes siguiente, a los 15 días, el mismo gobierno, mediante decreto, reemplazó esa prima por una prima especial de servicios y corrigió el tema de inmediato. Luego había voluntad política en corregir el problema jurídico para subir el salario y mantenerlo en los 34 millones que están devengando los congresistas. Luego, de entrada, hay unas primas que no tienen justificación según el Consejo de Estado y frente a las cuales lo que hizo el gobierno en el año 2013 fue cambiar su nombre, y creo que no ha habido voluntad política para fijarnos en lo que debe estar el salario de los congresistas, que es 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que es el tope de las pensiones en este país, que es el valor máximo que deberían tener, pero desafortunadamente no han llegado a buen puerto ninguna de las iniciativas parlamentarias que se han impulsado al interior del Congreso. Falta voluntad política, nos dice, profesor. De todas maneras, uno también se pregunta, ahora que están diciendo que van a donar lo que les aumentaron de sueldo a causas sociales, pues ¿no sería mejor que entonces aprobaran algunas de esas iniciativas de las que hemos estado hablando? Pues es lo curioso, que justamente los que promueven la donación de ese incremento, que además es marginal frente a la totalidad de lo que reciben, pues sean los mismos que constantemente han impedido que lleguen a buen puerto esas iniciativas para limitar a 25 salarios el salario de los congresistas, que reduciría ostensiblemente esa cifra de 34 millones a unos 20, 21 millones de pesos, dependiendo del salario mínimo que se fije este año. Yo lo que pienso es que en lugar de estar anunciando ese tipo de donaciones, que son plausibles definitivamente en un contexto como el que estamos atravesando, sería más idóneo y sería mejor y mucho más plausible que se impulsara una reforma para limitar el ingreso de los servidores públicos en su máximo posible, que es el de los senadores, justamente por el cual se fija. Profesor, explíquenos un poco por qué este tope o por qué estamos hablando de esta magnitud de sueldos. ¿Y es equiparable con lo que pasa siempre en otros países que tienen un sistema democrático como el nuestro? No necesariamente, lo que sucede es que hay diferentes componentes del ingreso salarial de los congresistas. Como digo, hay unas primas que históricamente se habían demandado, se habían declarado nulas, pero se habían corregido por los gobiernos anteriores, y nunca ha habido voluntad política de corregir ese defecto histórico. Es que en realidad la asignación básica de los servidores públicos congresistas es mucho menor a lo que reciben en su totalidad, que es el gran escándalo que estamos evaluando hoy en día de 34 millones. Tiene diferentes componentes, pero no ha habido voluntad política, insisto, no ha habido forma de corregirlo ni jurídica ni políticamente, y definitivamente el análisis tiene que hacerse de forma completa, holística, para ver cómo logramos limitar ese ingreso a un máximo de 25 salarios. Insisto que no es un límite inventado, sino justamente el máximo permitido para pensiones y para otros criterios que tiene la misma Constitución, que debería ser modificada en ese sentido. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende que se haga esa modificación? Depende del trámite parlamentario, desafortunadamente. Hemos tenido problemas en el trámite, como por ejemplo la declaratoria de inhabilidad de los propios congresistas, porque sugieren que hay un impedimento para tramitar por tratarse su mismo salario cuando se trata de una norma general, y de esa forma pues torpedean e impiden el trámite de la reforma. Definitivamente en un país con las inequidades que tenemos, en un país con la redistribución del ingreso tan precaria, pues no tiene mucho asidero que los congresistas tengan una asignación de esos niveles, cuando el salario mínimo que estamos a puertas de conocer tiene un nivel ostensiblemente mucho menor, ¿no?
Y es así. Ya vamos a hablar de ese tema, profesor. También quería preguntarle, este año no podía hacerse algo con esos sueldos debido a la situación económica del país, porque el aumento que se le aplicará a los congresistas será el mismo, por ejemplo, a magistrados de las altas cortes. Sí, es que el parámetro constitucional de fijación del salario mínimo, de los congresistas tiene la característica de vincular a otros servidores, magistrados de las cortes, funcionarios de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Fiscalía, etcétera, que se ven afectados, pero que definitivamente pues tendría que haber un límite en un país con las inequidades, el porcentaje de Gini que tenemos de desigualdad, que es el segundo más alto en Latinoamérica después de Honduras, y que definitivamente no se trata de no dar una remuneración apenas justa a los congresistas y a los altos funcionarios del Estado, sino pensar un poco en cuál sería la asignación de los congresistas en el sistema laboral real, en el sistema laboral, en el mundo laboral, cuánto recibiría un congresista, y eso compararlo contra lo que están recibiendo por ser servidores públicos del Congreso. Yo creo que hay que pensar en qué tan justa es esa asignación, qué tan presentable es y qué tan coherente con la estrategia de reducción de las inequidades y de redistribución del ingreso que promete la Constitución, en la que estamos involucrados todos, ¿no? Profesor, esa inequidad que estaba usted comparando a Colombia con Honduras, ¿nos puede profundizar un poco y explicarnos en qué aspectos específicamente se está refiriendo? Sí, desafortunadamente Colombia, el índice Gini es el que mide los niveles de desigualdad en los países. Colombia en Latinoamérica solamente superada por Honduras en los índices de desigualdad. Entonces hay tareas pendientes y justamente la función del salario, la función de la remuneración por el trabajo es un factor de redistribución del ingreso. Desafortunadamente aquí hay unas diferencias y unas inequidades gruesas que impiden que haya una correcta redistribución, que haya una correcta estrategia para reducir esas brechas de desigualdades que generan todo este escándalo que estamos justamente hoy analizando. ¿Y cómo disminuir entonces esa brecha, por ejemplo, entre los funcionarios que ganan tanto y los que deben sobrevivir con un salario mínimo? Debería haber unos topes, así como hay un tope mínimo, un tope máximo en el sector público, pero no fijar muy por encima de los 25 salarios, como pasa en este momento, para los servidores públicos que integran el Congreso, las altas cortes, la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, sino apenas ligado a los máximos, por ejemplo, pensionales, que están en 25 salarios, que parece más que razonable, más que justo, muy por encima de lo que gana el promedio de la población. Es que no hay que olvidar, Daniela, que en este país los ocupados ganan en un 80% un promedio de 1 o 2 salarios mínimos. Entonces no es sustentable, no es sostenible, no está escrito a la estrategia de redistribución del ingreso salarial, pues ese tipo de diferencias y esa superación de los máximos permitidos, por ejemplo, para temas pensionales. Es justamente por eso que hay que escribir la política salarial, la política pensional, por ejemplo, y fijar unos máximos que también permitan tener unos rangos que sean sustentables y sostenibles en un país con las desigualdades e inequidades que tiene nuestro país. Y además, profesor, se ha hablado mucho este año de la necesidad de una reforma laboral. ¿No debería pasar esa reforma precisamente por la inequidad entre unos y otros? La reforma laboral no debería pensarse en clave de reducción de derechos, que ya ha probado ser ineficiente, por ejemplo, en Europa, en la primera década de este siglo, que tuvo una crisis económica muy fuerte, transitó esa vía de la austeridad, la flexibilidad, la reducción de salarios y no llegó a buen puerto. Luego, la reforma laboral que se está planteando puede ser peligrosa para el consumo interno, para la demanda agregada, pues, en un contexto de crisis. Yo lo que pienso es que la reforma laboral lo que debe preocuparse es por actualizar las categorías de protección del trabajo, por actualizar categorías que hagan efectivos los derechos laborales, como el derecho a la desconexión, como la actualización de todos los temas de soberanía del tiempo de trabajo, es decir, que los trabajadores a los que les ha crecido exponencialmente el tiempo de disponibilidad y de horas de trabajo, pues sean capaces de regularlas, de hacer compatible la vida privada con la vida laboral, que es cada vez más complejo. Entonces, debe actualizarse al modelo de trabajo decente al que aspira cualquier sociedad moderna, ¿no? ¿Qué ejemplos exitosos de reforma laboral en América Latina nos puede precisar, profesor? Sí, por fortuna, espejos muy cercanos a los que podemos copiar, pero por lo menos tomar como referencia, que es lo que se está haciendo en Uruguay, lo que se ha hecho en el Ecuador y algunas reformas que se están transitando en Argentina y en Brasil. Lo que pasa es que esos países tienen modelos sindicales distintos al colombiano que complementan todo el piso de leyes laborales que justamente pues difieren de nuestro modelo en el que la presencia sindical pues es muy compleja, la negociación es por empresa, entonces no hay ese complemento.
pero hay modelos como el uruguayo que han dado ejemplo de tener unos estándares de protección de derechos de trabajo mucho más idóneos y mucho más confiables que el colombiano, ¿no? Y en cuanto a la contratación de personas, ¿no es un poco engorroso? La contratación de personas tiene una serie de mitos asociados que hay que ir desmintiendo poco a poco. Se habla siempre de los famosos parafiscales. En este país desde el año 2012 esos parafiscales han sido ostensiblemente reducidos para el empleador. Ya el empleador, por regla general, no paga los aportes a la salud para trabajadores que devengan menos de 10 salarios mínimos, no paga aportes al SENA del ICF, luego es una reducción importante. Lo que es libre en Colombia y lo que habría que regular es el despido, creo yo, porque el despido en este país es libre, en este país a cambio de una remuneración, de una indemnización específica que se calcula en función del contrato, el empleador tiene libertad de despido y eso es lo que yo sí que creo que debería repensarse y replantearse para tener modelos de protección del empleo y no modelos de libertad de despido como los que tiene Colombia actualmente. A propósito, profesor Iván, este año fue muy difícil para las empresas, tanto públicas como privadas, y eso sin duda ha golpeado la economía. ¿Usted cómo ve el panorama para el año entrante? Yo veo que hay que reforzar el programa de apoyo al empleo formal, es decir, el subsidio de la nómina para las pequeñas y medianas empresas. Desafortunadamente, la ley que lo estabilizó mantuvo la restricción a empresas de más de 3 trabajadores, cuando en este país el 90% son pequeñas y medianas empresas, luego dejamos por fuera un gran número de empresas y otra serie de requisitos que habría que relajar para permitir que ese subsidio llegara a un mayor número de empresas y proteger por esa vía el empleo. Yo creo que es deseable buscar incentivos tributarios para que esas empresas mantengan el crecimiento, ojalá inviertan esa tendencia negativa que tuvieron en el año 2020 para el año 2021. Y yo veo que definitivamente va a depender mucho de la recuperación de la demanda agregada, la recuperación de la economía, de la cual depende el éxito de cualquier ejercicio productivo, ¿no? Y ojalá se migre de manera más rápida que tardía a todo el modelo de automatización del ejercicio productivo en el que Colombia está muy rezagada. ¿Y de cuánto cree usted, a propósito de lo que estamos viviendo, que debería ser el aumento del salario mínimo que está por definirse? Sí, desafortunadamente ya pues desde el gobierno han anunciado oficialmente, al menos el Ministerio de Hacienda, que hay una intención de aumentarlo en una cifra muy cercana a la inflación, entre el 2 y el 3%. No sabemos porque no han dicho oficialmente finalmente en cuánto se va a decretar, pero debería ser muy superior a ello para recuperar lo que se denomina la capacidad de consumo, la demanda agregada, para compensar toda la pérdida de ingresos que tuvieron los trabajadores durante este año. Daniela, hay que recordar que los trabajadores fueron sacrificados y tuvieron que asumir suspensiones de contrato, imputación de vacaciones para asumir la crisis, revisiones de contrato para reducción de su ingreso y por esa vía la utilización de las cesantías. Entonces en este país la gente ya cesantías pues las utilizó para compensar la pérdida de ingreso. Las vacaciones pues las utilizaron también porque se redujo el preaviso y se utilizaron en la pandemia. La prima de servicios fue alterada en sus fechas de pago. Luego ya los derechos que tienen los trabajadores fueron utilizados. Debería haber una compensación en materia de remuneración para incentivar el consumo interno en un proceso de reactivación y de recuperación de la demanda agregada, de la cual depende la reactivación de la economía que pretendemos transitar para el año 2021. Y esa reactivación de la economía, ¿usted cómo la visualiza? ¿En cuánto tiempo? Pues es complejo porque desafortunadamente estamos cerrando el año con un Producto Interno Bruto con un crecimiento del -8%, todo el mundo avisora. Luego hay que tener un enfoque de políticas que permitan recuperar la demanda agregada. Hay que tener una serie de incentivos a la producción para que ojalá al menos el primer semestre del año 2021 empecemos a ver espacios de recuperación y huellas y testigos de la mejoría de la economía. Fíjense que con la reactivación hemos empezado a mejorar los estándares de empleabilidad. Eso va a depender, Daniela, en suma, del equilibrio de la política sanitaria y de la política económica. Porque si no hay equilibrio, vamos a tener que retornar a las políticas de confinamiento y los avances que tengamos van a volver a verse frustrados y vamos a volver a tener que empezar de cero. Entonces, hay que tener un equilibrio suficientemente sólido y razonable entre las políticas sanitarias y las políticas económicas, de las cuales depende la sostenibilidad del crecimiento económico al que todos aspiramos. Bueno, pero también hay otro factor clave, profesor, el desempleo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué va a pasar el próximo año? Las cifras aumentaron.
Sí, desde junio veníamos con cifras muy por encima de lo esperado, estábamos en cifras del 20%, fue decayendo hasta cerrar octubre, que es la última cifra que tenemos en el 14,5%, pero todo esto depende de la reactivación de la economía, es que el empleo no lo crean las leyes laborales, ni lo crea el salario mínimo, ni lo crea, como decía algún empresario, si una empresa no es capaz de ajustar el salario en más de 3 o 4 puntos, pues simplemente no es viable. Pero eso no depende de la empresa, ni depende del salario mínimo, ni depende de los derechos laborales, depende del crecimiento económico, que es el que genera empleabilidad. Entonces, fíjense que hemos venido recuperando empleos, hemos venido recuperando niveles de empleabilidad. La idea es, ojalá, empezar a ascribirnos al promedio regional. Se aspira a que podamos reducir el desempleo al 7,8% para este cuatrenio. Lo veo complejo, pero de todas formas es realizable, y yo creo que en la medida en que la economía empieza a recuperar, empieza a reactivarse, empieza a haber crecimiento económico, va a haber mejoría en los estándares de empleabilidad del país, es algo a lo que aspiramos todos, ¿no? Sí, señor, es la aspiración, es el deseo, pero también es el gran reto que se tiene al respecto. Profesor, bueno, estábamos hablando de todos esos temas y digamos que ahondamos un poco más para volver al inicio de esta conversación, y es justamente que la noticia del aumento salarial para los congresistas se da en un momento en el que el país está pasándola mal, no hay que negarlo. Entonces, usted también coincide en que cayó como decirlo, como un baldado de agua, como un sinsabor también que queda en general para la economía del país, mientras se conocen pues esos aumentos, se están viviendo estas dificultades que estábamos mencionando, profesor. Lo que prueba eso, Daniela, es que definitivamente lo que pasó en la pandemia es la profundización de problemas estructurales que ya veníamos atravesando. No es que nosotros estábamos muy bien de empleabilidad y por la pandemia entonces el desempleo se disparó. Nosotros previo a la pandemia traíamos unos índices muy por encima del desempleo regional. Pasa lo mismo con el salario de los congresistas. Nosotros desde el año 2013, insisto, veníamos en un debate jurídico para retirar a los congresistas primas que no tenían razón de ser. La prima de salud, la prima de localización y vivienda se logró declarar nula en el Consejo de Estado, y al mes siguiente el gobierno por decreto la reactivó a través de una prima especial de servicios. Veníamos con intentos en el Congreso para limitar el ingreso de los congresistas, para congelarlo por 10 años como se había propuesto en campaña. Como no se hizo la tarea, como no se llevó a cabo esa importante labor, pues llegó la pandemia, llegó un momento muy complejo desde el punto de vista económico y social, y obviamente el gobierno dice, sí, es que si no lo hago me voy a llenar de demandas. Pues es cierto, pero no es el decreto que fijó el aumento de los congresistas, es el tema histórico de rezago, de no haber corregido las cosas a tiempo, de no haber sido capaces de visibilizar el problema social que se venía, y cuando nos pilla la pandemia, pues pasa justamente esto que estamos viviendo, el escandaloso aumento en un momento de adversidad económica para el país y para todos los colombianos, insostenible desde cualquier punto de vista. Y lo que llama la atención es eso, justamente, llamar ahora a la donación de ese aumento, me parece plausible, etcétera, pero yo sí creo que esos que promueven la donación y rechazan el aumento deberían preocuparse por apoyar las iniciativas de corrección estructural de esa desigualdad que genera ese tipo de disparidades salariales en el país. Ese es el punto, la desigualdad. Pues profesor, usted ha sido muy amable, profesor Iván Jaramillo, docente universitario y abogado especialista en Derecho Laboral. Gracias por acompañarnos esta noche en Sala de Prensa. Un saludo muy especial para ti, Daniela, una feliz noche para todos los televidentes. Hacemos una pausa. Al regreso estará con nosotros Ricardo Ospina para contarnos qué tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Sala de Prensa. Y ahora saludamos a Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, que nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Comenzando semana, la última semana del año, entra en el radar aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol ahora una determinación histórica de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y tiene que ver con una obra que es vital para el país y que ha tenido muchos problemas, entre otros porque hay corrupción y hay coimas de por medio. Hablamos de la Ruta del Sol en su tramo 2.
La Superintendencia de Industria y Comercio determinó hoy imponer una multa histórica, una sanción cercana a los 295 mil millones de pesos, cerca de 80 millones de dólares, a varias empresas y a personas naturales por haberse puesto de acuerdo con el fin de haber sacado del camino a posibles competidores para facilitar que hubiese quedado en medio del contrato el ganador, que fue el consorcio liderado por la firma Odebrecht. Todo esto tiene que ver con el punto de partida de la multinacional brasileña que ha estado involucrada en múltiples casos de corrupción, no solamente en Colombia, sino que también ha ocurrido en otros países de América, incluso en algunos países de Europa. Básicamente, Odebrecht estuvo involucrada en el pago de sobornos y de coimas para obtener contratos en Colombia y también pagó a varias campañas políticas, incluso campañas presidenciales. Pues la génesis de las irregularidades de Odebrecht en Colombia surgieron en la Ruta del Sol Tramo 2, que hoy estuvo bajo la lupa de la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo que encontró la superintendencia es que hubo un acuerdo irregular entre Odebrecht, Corficolombiana, Episol y varias personas naturales, liderado o guiado por el ex viceministro de Transporte durante el gobierno de Álvaro Uribe, Gabriel García Morales, para que este consorcio se quedara con la construcción y obtuviera irregularmente los beneficios de los peajes y de otro tipo de elementos en esta construcción multimillonaria. El pago de los 295 mil millones de pesos está distribuido fundamentalmente para más de 160 mil millones que tendrá que pagar Odebrecht, pero también tendrá que pagar Corficolombiana, Episol y varias personas naturales, entre ellos 3 exdirectivos de Odebrecht en Colombia: Luis Mameri, Luis Bueno, Yesida Arocha, y aquí hay un nombre muy importante, José Elías Melo, que era directivo de Corficolombiana y quien es la única persona que de ese consorcio tendrá que pagar como persona natural ese dinero. Hubo comunicado de Corficolombiana diciendo que quedó finalmente absuelto Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, el presidente del Grupo Aval, y también esa misma agremiación de cualquier tipo de responsabilidad, aunque hay que decir que la superintendencia encuentra que Corficolombiana y Episol sí hicieron acuerdos irregulares con Odebrecht para quedarse con ese contrato a través de Gabriel García Morales, quien por haber sido el delator no tendrá que pagar un solo peso. Y a propósito, Blura había revelado recientemente que ya quedó libre por cuenta del pago de la pena cumplida de los acuerdos con la justicia colombiana. Gracias, Ricardo. De esta manera llegamos al final. Los dejamos con Signo Pesos. Que tengan buenas noches. Somos Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora.